12 de marzo de 2023. En las faldas de la Sierra del Tigre, al sur de Jalisco, un camino de tierra serpentea hacia Santa Cruz del Monte, un caserío que el tiempo parece haber olvidado. La inmensidad solitaria del lugar se revela en imágenes aéreas, un tapiz de campos de agave y montañas que se extienden hasta donde alcanza la vista. El sol matutino baña las fachadas de adobe y las tejas rojas, resplandeciendo bajo un cielo azul intenso. El viento susurra entre los nopales, llevando consigo el tenue lamento de un viejo corrido tradicional que escapa de una radio, una melodía que cuenta historias de un pasado inmutable. La atmósfera, a la vez serena y melancólica, sugiere una vida arraigada en la tradición, ajena al frenesí del mundo moderno. Aquí, cada elemento habla de una persistencia silenciosa. La cámara desciende, acercándose a la plaza principal, donde un grupo de mujeres se sienta a la sombra protectora de un centenario ahuehuete. Sus manos, hábiles y curtidas, bordan con una destreza que solo los años y la repetición pueden otorgar. Al observarlas, se hace evidente una sorprendente similitud en sus rostros. Ojos grandes y penetrantes, pómulos prominentes que marcan sus facciones, y en algunas, una palidez inusual que contrasta con la piel curtida por el sol. Entre ellas, una joven de unos 20 años, con un albinismo evidente y una leve deformidad en una de sus manos, se esfuerza con torpeza por atarse los cordones de su zapato. Las miradas de las mayores, cargadas de una mezcla de lástima y resignación, se posan sobre ella, un reflejo tácito de un destino compartido. Una voz en off, profunda y enigmática, rompe el silencio visual, tejiendo un relato que se superpone a las imágenes de este Jalisco oculto. En los rincones más olvidados de Jalisco, donde las tradiciones son ley, y el mundo exterior apenas es un susurro, existe un secreto. Un linaje que, para preservarse a sí mismo, ha pagado un precio invisible pero devastador. Un costo que se manifiesta en el silencio de sus mujeres, y en la frágil existencia de sus hijos. La pregunta se cierne sobre el paisaje, una sombra que se alarga con el sol de la mañana. ¿Qué misterios encierra este linaje? ¿Cuál es ese precio incalculable que se ha cobrado la preservación de una identidad, y cómo se refleja en la vida de quienes habitan Santa Cruz del Monte? La historia apenas comienza a desvelarse, prometiendo una inmersión profunda en las complejidades de un legado ancestral. Sofía Trejo, periodista e investigadora de Guadalajara, se adentró por caminos de terracería que serpenteaban entre los imponentes campos de agave azul dirigiéndose a Santa Cruz del Monte. Su motivación trascendía la mera noticia. Buscaba dar voz a aquellos olvidados en los pliegues de su propio estado, comprendiendo sus realidades sin emitir juicios, solo para educar. El viaje, largo y polvoriento, era un portal a un México rural profundo, donde el tiempo parecía haber detenido su marcha. La inmensidad solitaria de la Sierra del Tigre, un tapiz de montañas y vegetación, la recibió con un silencio abrumador, roto solo por el viento y el canto distante de un corrido. Era un lugar de una belleza cruda, pero Sofía, con su agudeza periodística, percibía una quietud que rozaba lo inquietante, una atmósfera cargada de historias no contadas, de secretos que el paisaje celosamente guardaba. Al llegar a la plaza principal, bajo la sombra de un ahuehuete milenario, Sofía observó a las mujeres del caserío. Bordaban con manos expertas, sus rostros curtidos por el sol, pero era la sorprendente similitud en sus facciones lo que más le llamó la atención: ojos grandes, pómulos prominentes y, en varias, una palidez inusual en la piel y el cabello que contrastaba con el entorno. Entre ellas, Isabel, la joven de 20 años con albinismo y una mano levemente deformada, luchaba por atarse los cordones, reflejo palpable de una realidad que desafiaba la aparente serenidad. Este era el epicentro del conflicto que Sofía había venido a desentrañar. La tensión entre una tradición ancestral, arraigada en el aislamiento geográfico, y el sufrimiento humano silencioso que la endogamia extrema estaba causando. Un precio invisible que se manifestaba en la fragilidad de sus hijos y el destino de sus mujeres. La historia de Santa Cruz del Monte no era un caso aislado, sino un eco de muchas comunidades en las sierras de Jalisco. La premisa del pueblo chico, infierno grande, adquiría aquí una resonancia particular. El aislamiento, a menudo autoimpuesto o dictado por la geografía, había forjado una cultura donde la preservación de la tierra y los linajes familiares era prioritaria.
los matrimonios entre parientes cercanos, justificados por el deseo de mantener la sangre pura o no dividir la tierra de agave, se habían convertido en una práctica arraigada, sin una comprensión real de sus devastadoras implicaciones genéticas. Este conservadurismo, sumado a la desconfianza hacia lo externo y la escasez de educación y servicios médicos modernos, creaba un ciclo vicioso. El machismo tradicional, además, limitaba drásticamente la autonomía de las mujeres para buscar alternativas, atrapándolas en un destino prescrito. Isabel, con su albinismo oculocutáneo y su leve ataxia, se erigía como el símbolo más conmovedor de esta encrucijada. Su mirada, a la vez dulce y observadora, encerraba un espíritu soñador que contrastaba con su frágil existencia. Sofía sentía una conexión inmediata con la joven, percibiendo en ella no solo una víctima de las circunstancias, sino una posible llave para entender la compleja dinámica del caserío. La condición de Isabel no era solo una anomalía genética, era la manifestación visible del precio invisible que la comunidad había pagado por su aislamiento y su apego a la tradición. Su deseo latente de conocer el mundo exterior, un anhelo reprimido por las normas y el miedo al futuro incierto de un matrimonio arreglado, prometía ser el catalizador de una verdad que Santa Cruz del Monte había intentado ocultar durante generaciones. Sofía Trejo, con su cámara discreta y su libreta en mano, inició su incursión en Santa Cruz del Monte, no como una intrusa, sino como una observadora silenciosa. Cada rostro, cada gesto, era un fragmento de un rompecabezas que empezaba a armar. Se mezclaba entre las mujeres que bordaban bajo el ahuehuete, escuchando sus murmullos y los antiguos corridos que escapaban de las radios viejas. Notaba la repetición de ciertos nombres en las pocas lápidas del pequeño panteón y la asombrosa similitud física que iba más allá de la simple convivencia. El albinismo de Isabel, su torpeza al atarse los cordones, no era solo una singularidad, sino un patrón. Una pieza clave que conectaba los puntos de un enigma genético que apenas comenzaba a desvelarse, revelando la primera capa de lo que parecía ser una historia profundamente arraigada. Los primeros intentos de Sofía para establecer un diálogo fueron recibidos con una cortesía fría, un muro invisible de desconfianza. Las preguntas sobre la salud de la comunidad o sus tradiciones familiares se encontraban con miradas evasivas o respuestas monosilábicas. Don Ricardo, el patriarca, la observaba desde la distancia con ojos penetrantes, un guardián silencioso de los secretos del caserío, dejando claro con su porte que la presencia de una forastera no era bienvenida. Doña Remedios, la curandera, ofrecía una sonrisa enigmática, pero sus palabras eran un laberinto de sabiduría popular que eludía cualquier revelación directa. La periodista entendió que el acceso a la verdad no se ganaría con la prisa, sino con la paciencia y el respeto por un mundo ajeno a las prisas de la ciudad, un desafío para su metodología habitual. Aun con la resistencia inicial, Sofía siguió observando, su empatía guiándola. Pasó días ayudando en pequeñas tareas, compartiendo tortillas recién hechas, permitiendo que su presencia se volviera menos amenazante. Fue durante una tarde, mientras Isabel batallaba con su telar, que Sofía le ofreció una mano sin palabras. Ese gesto, pequeño pero significativo, abrió una fisura en el muro. Isabel, con su voz suave y su mirada soñadora, no habló de enfermedades, pero sí de su anhelo por ver más allá de la sierra, un deseo reprimido que resonaba con la opresión tácita que Sofía percibía en las mujeres del pueblo. La fragilidad de Isabel era un testimonio vivo de la historia no contada, un hilo delicado que prometía desentrañar el nudo del aislamiento. Consciente de que la información directa sería difícil de obtener en el pueblo, Sofía se dirigió a la clínica rural más cercana, a un par de horas de terracería, buscando al doctor Miguel Navarro. El médico, un hombre de semblante cansado pero de mirada decidida, la recibió con una mezcla de sorpresa y esperanza. Él conocía la realidad de Santa Cruz del Monte. Le mostró registros rudimentarios de nacimientos y defunciones, patrones alarmantes de malformaciones y enfermedades raras que se repetían en apellidos específicos. Es como si el mismo árbol diera siempre los mismos frutos, pero cada vez más débiles, comentó el doctor con frustración, explicando cómo sus intentos de educar a la comunidad sobre genética habían chocado con un muro inexpugnable de tradiciones y desconfianza. El regreso de Sofía a Santa Cruz del Monte tras su visita al doctor Navarro se sintió diferente. Aunque no había revelado sus conversaciones, una tensión sutil flotaba en el aire.
Las miradas de algunos ancianos se habían vuelto más cautelosas, casi acusadoras. Don Ricardo, en un encuentro fortuito en la plaza, le dedicó unas palabras veladas sobre el respeto a las costumbres y la importancia de no remover lo que está quieto. Era una advertencia clara. La comunidad, en su hermetismo, percibía la amenaza de la modernidad y el juicio externo. Sofía comprendió que su investigación no era solo sobre datos y genética, sino sobre la colisión de mundos, donde la preservación de la identidad ancestral se había convertido, sin que lo supieran plenamente, en una silenciosa condena para sus propios hijos. Don Ricardo, con su porte inquebrantable y la autoridad que le conferían los años, no tardó en hacer explícita su desaprobación. Aquella misma tarde, bajo la sombra imponente del ahuehuete, convocó una reunión informal, donde sus palabras se deslizaron como una advertencia velada, pero efectiva. Esta forastera, sentenció con la mirada fija en Sofía, no busca entender, sino juzgar. Viene a desenterrar lo que no debe, a traer la discordia de fuera a nuestro hogar. Sus palabras, pronunciadas con una calma que helaba, calaron hondo en la comunidad. Las sonrisas que Sofía había logrado arrancar se desvanecieron, y las pocas puertas que se habían abierto con timidez, ahora permanecían cerradas, reforzando el hermetismo ancestral. La periodista sintió el peso de la tradición, una barrera invisible, pero ahora firmemente levantada, un desafío directo del guardián de un pasado inalterable. La advertencia de don Ricardo actuó como un cerrojo. Los niños que antes se acercaban con curiosidad, ahora se escondían detrás de las faldas de sus madres. Las mujeres, que compartían tortillas y silencios, eludían su mirada, sumidas en un mutismo aún más profundo. Incluso doña Remedios, la curandera, que antes le había ofrecido un té de hierbas, se mostraba distante, sus ojos enigmáticos apenas revelando un atisbo de pena. Sofía intentó retomar sus conversaciones, pero cada pregunta chocaba contra un muro de evasivas y frases cortas, impregnadas de una lealtad inquebrantable al patriarca. La frustración crecía en ella, al ver cómo sus esfuerzos por tender puentes se desmoronaban ante la presión invisible de una comunidad que prefería el dolor conocido a la incertidumbre del cambio, una lección amarga sobre la complejidad de la intervención externa. El aire en Santa Cruz del Monte se había vuelto denso, cargado de una tensión que Sofía sentía en cada paso. Sabía que la confrontación directa era inútil, incluso contraproducente. La verdad que buscaban no residía en los datos, sino en las historias personales, en la confianza que se había ganado, o que creía haber ganado. Su mirada se posó en Isabel, la joven de ojos soñadores y mano deforme, que ahora la evitaba, aunque con una tristeza evidente en su rostro. Sofía comprendió que su camino hacia la verdad pasaba por desentrañar esa conexión, por encontrar una grieta en el muro que don Ricardo había levantado. Se prometió a sí misma que no se rendiría. La historia de Santa Cruz del Monte merecía ser contada, no desde la imposición, sino desde la empatía y la persistencia discreta, buscando la luz en las sombras de la tradición. El aire en Santa Cruz del Monte se había vuelto denso, cargado de una tensión que Sofía sentía en cada paso. Sabía que la confrontación directa era inútil, incluso contraproducente. La verdad que buscaban no residía en los datos, sino en las historias personales, en la confianza que se había ganado, o que creía haber ganado. Su mirada se posó en Isabel, la joven de ojos soñadores y mano deforme, que ahora la evitaba, aunque con una tristeza evidente en su rostro. Sofía comprendió que su camino hacia la verdad pasaba por desentrañar esa conexión, por encontrar una grieta en el muro que don Ricardo había levantado. Se prometió a sí misma que no se rendiría. La historia de Santa Cruz del Monte merecía ser contada, no desde la imposición, sino desde la empatía y la persistencia discreta, buscando la luz en las sombras de la tradición. Decidida a no abandonar su investigación, Sofía regresó a Guadalajara para buscar una perspectiva más amplia. Se puso en contacto con la licenciada Ana Torres, una abogada y activista de derechos humanos con una ONG en Jalisco, especializada en comunidades rurales e indígenas. La licenciada Torres, una mujer de mirada vivaz y temple firme, no se mostró sorprendida por el relato de Sofía. Había escuchado historias similares en otras sierras del estado, donde el aislamiento y el conservadurismo forjaban un muro casi impenetrable. No es solo una cuestión médica, explicó Ana, es un complejo entramado de cultura, historia y derechos humanos silenciados.
Esta nueva vía prometía desvelar capas más profundas de la problemática. La licenciada Torres expuso a Sofía la delicada balanza entre la autonomía cultural y los derechos fundamentales a la salud y la información. Citó el artículo 4 de la Constitución mexicana, que garantiza el derecho a la protección de la salud, y cómo éste se veía comprometido en comunidades como Santa Cruz del Monte. No se trata de juzgar sus tradiciones, sino de asegurar que la gente, especialmente las mujeres, tenga acceso a la información para tomar decisiones informadas sobre su propio cuerpo y el futuro de sus hijos, enfatizó Ana. Su voz, clara y contundente, resonaba con la frustración del doctor Navarro, pero ofrecía una ruta legal y ética para abordar el problema, un enfoque que Sofía no había considerado con tanta profundidad. Ana Torres, con un mapa de Jalisco extendido sobre la mesa, señaló otros puntos rojos donde se habían reportado patrones similares de enfermedades genéticas raras y malformaciones. La endogamia no es exclusiva de Santa Cruz del Monte, explicó, es un problema silencioso en muchas comunidades aisladas de México donde se busca mantener la sangre pura o no dividir la tierra. Mostró estudios simulados sobre la reducción del pool genético, explicando cómo la probabilidad de que dos portadores de un gen recesivo se unieran aumentaba exponencialmente, manifestándose en condiciones como el albinismo de Isabel o las ataxias hereditarias. Era la confirmación científica de lo que el doctor Navarro había intuido, una verdad devastadora que la tradición había ignorado. Si has estado siguiendo esta historia, escribe en los comentarios, rompiendo el silencio. Con esta nueva información, Sofía regresó a Santa Cruz del Monte con una perspectiva renovada. Ya no era solo una periodista en busca de una historia, sino una portadora de conocimiento, una voz para aquellos cuyas vidas estaban siendo moldeadas por un destino genético incomprensible. La resistencia de don Ricardo y el mutismo de la comunidad seguían presentes, pero Sofía ahora entendía que su misión era más profunda. No se trataba de imponer el cambio, sino de ofrecer una elección, de sembrar la semilla de la información para que, quizás, las futuras generaciones pudieran trazar un camino diferente, liberado de las cadenas invisibles de un linaje que había pagado un precio demasiado alto por su preservación. Sofía Trejo observaba a Isabel. La joven, que antes la evitaba con una mezcla de respeto y recelo, ahora parecía más pensativa, su mirada perdida en el horizonte, más allá de los campos de agave que se extendían hasta las faldas de la Sierra del Tigre. La tensión generada por las advertencias de don Ricardo había aislado a Sofía, sí, pero paradójicamente, había sembrado una semilla de inquietud en otros. Isabel, con su andar ligeramente inestable y sus ojos sensibles a la luz del sol jalisciense, era un testimonio viviente del precio de la tradición. Sofía percibía en ella una lucha interna, un anhelo reprimido que pugnaba por salir, una verdad silenciada durante generaciones, pero ahora a punto de resquebrajarse y encontrar su voz. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo de oro las montañas, Sofía encontró a Isabel sola, sentada junto al arroyo que serpenteaba a las afueras del caserío, con un libro viejo y gastado en sus manos. Con una cautela que no era miedo, sino un profundo respeto por el espacio íntimo de la joven, Sofía se acercó. Isabel, en lugar de huir o evitar la mirada, alzó la vista, sus ojos grandes y claros se encontraron con los de la periodista. No hubo palabras al principio, solo un silencio cargado de significado, un puente invisible que se extendía entre ellas, forjado en la empatía. Con un suspiro apenas audible, Isabel comenzó a hablar de un sueño recurrente, de un mundo más allá de la sierra, un lugar donde su piel pálida y sus ojos no fueran motivo de miradas de lástima, sino simplemente parte de quien era, un anhelo de libertad. Con la voz apenas un susurro, entrecortada por la emoción y el miedo a ser escuchada, Isabel reveló su mayor temor, el inminente matrimonio arreglado con su primo, Mateo. No era solo la ausencia de amor o elección personal lo que la atormentaba, sino la certeza angustiosa de que esa unión perpetuaría el ciclo de la sangre débil que había marcado a su familia. Mis padres son primos, y sus padres también. Mi abuela tuvo un hermano ciego y una hermana con pies torcidos, confesó, sus manos deformes jugando nerviosamente con el borde del libro. No quiero que mis hijos nazcan como yo, o peor. Su confesión no era una acusación, sino un grito silencioso de desesperación, una súplica por un futuro diferente, un futuro donde la vida no estuviera prescrita por un linaje,
Las palabras de Isabel resonaron en Sofía con la fuerza de un lamento ancestral. La periodista comprendió que la endogamia no era solo un concepto científico o un patrón de datos médicos, sino una cadena invisible que se ceñía al destino de una joven, amenazando con reproducir el sufrimiento en las generaciones venideras. El inminente matrimonio con Mateo no era una unión de amor, sino una sentencia dictada por la tradición, un sacrificio silencioso sobre el altar del linaje puro y la tierra indivisible, que ahora parecía una condena. La fragilidad de Isabel, su anhelo por un mundo distinto, se había transformado en un grito desesperado que exigía una respuesta, una intervención que la propia Sofía sentía ahora como una responsabilidad moral ineludible. El reloj corría, y con cada puesta de sol en la Sierra del Tigre, la soga se apretaba un poco más alrededor del futuro incierto de Isabel, y quizás de toda la comunidad que la observaba en silencio. La noticia del matrimonio se esparció por el caserío como un eco sutil pero ineludible. Se susurraba que la ceremonia se celebraría en la próxima luna nueva, apenas unas semanas de distancia. La tensión se hizo palpable, no solo por la inminencia del evento sino por la intensificación de la vigilancia de don Ricardo. Sus ojos, antes cautelosos, ahora seguían a Sofía con una fijeza casi amenazante. El patriarca, un guardián incansable de las costumbres, parecía haber intuido la creciente cercanía entre la periodista y la joven, y la posible grieta que esa conexión podría abrir en el muro de su hermetismo. Cada gesto de Sofía, cada conversación, era escrutada. El aire de Santa Cruz del Monte se cargaba de una advertencia tácita, una presión silenciosa que buscaba sofocar cualquier intento de cambio. Sofía sintió el peso de esa presión, sabía que el tiempo se agotaba y que la intervención debía ser delicada pero contundente. Mientras observaba a Isabel, ahora más retraída y con una tristeza profunda en sus ojos, notó algo más. En la plaza, una mujer mayor, con la piel curtida y un niño en brazos que presentaba una deformidad en una mano similar a la de Isabel, le dedicó una mirada furtiva a la periodista. Era una mirada cargada de dolor y quizás, de una esperanza apenas naciente. No hubo palabras pero el mensaje fue claro. Isabel no estaba sola en su sufrimiento. Su confesión había resonado más allá de lo que Sofía imaginaba, abriendo grietas en el muro de silencio que don Ricardo se esforzaba por mantener, una señal de que la semilla de la duda comenzaba a germinar entre las mujeres. La situación era insostenible. Sofía ya no podía ser una mera observadora. La información de la licenciada Torres y el doctor Navarro, combinada con el testimonio de Isabel y las miradas furtivas de otras madres, la impulsaban a la acción. Su compromiso ético como periodista se fusionaba con una profunda empatía. Sabía que confrontar directamente a don Ricardo sería un riesgo, una posible expulsión definitiva, pero el destino de Isabel y la salud de las futuras generaciones estaban en juego. La necesidad de romper el ciclo, de ofrecer el conocimiento que la tradición había negado, se convirtió en su única opción. Se decidió, convocaría a una asamblea, expondría la verdad con respeto, pero con la firmeza que la situación demandaba. La luz de la información debía por fin disipar las sombras del miedo y la ignorancia en Santa Cruz del Monte, enfrentando así el punto de quiebre. La plaza principal de Santa Cruz del Monte se convirtió en un escenario inusual, teñida por la luz anaranjada del atardecer. Con una determinación que desafiaba el miedo, Sofía Trejo, erguida bajo la sombra del ahuehuete milenario, había convocado a la comunidad. Los rostros, antes herméticos, ahora reflejaban una mezcla de curiosidad, recelo y una latente inquietud. Don Ricardo, con su semblante pétreo, observaba desde el centro, flanqueado por los ancianos, su presencia una muralla silenciosa de tradición. A su lado, el doctor Miguel Navarro, con su maletín en mano, representaba la voz de la ciencia, su expresión una mezcla de cautela y esperanza. El aire vibraba con una expectación tensa, un presagio de que el silencio ancestral estaba a punto de romperse, y con él, quizás, el destino de sus habitantes. Sofía, con una voz clara que, a pesar de su respeto, denotaba firmeza, comenzó a hablar no de juicios, sino de conocimiento, de la sangre que tanto valoraban. Explicó, con palabras sencillas y apoyándose en el doctor Navarro, cómo la repetición de los mismos linajes, de los mismos apellidos en el pequeño panteón, había debilitado el pozo genético de Santa Cruz del Monte.
El médico, con datos rudimentarios pero contundentes, habló de malformaciones, de enfermedades raras que se repetían en ciclos devastadores, de la fragilidad de los recién nacidos, una realidad que la comunidad conocía pero prefería no nombrar. Don Ricardo, sintiéndose acorralado, tronó, defendiendo la pureza de su estirpe, la inalterabilidad de sus costumbres y el derecho a conservar su tierra sin intromisiones foráneas. La comunidad se dividió en murmullos, algunos ancianos asintiendo con solemnidad, mientras los jóvenes intercambiaban miradas de duda y preocupación. Entonces, con una valentía que emergió de su propia vulnerabilidad, Isabel dio un paso al frente. Su voz, aunque temblorosa, resonó con una fuerza inesperada en el silencio de la plaza. «Mis padres son primos, y sus padres también», confesó, señalando su piel pálida y su mano deforme. «Y no quiero que mis hijos, si los tengo, nazcan con la misma pena, con el mismo miedo a ser diferente». Su testimonio fue un golpe directo al corazón de la tradición, una respuesta dolorosa a la pregunta inicial que flotaba sobre Santa Cruz del Monte. El precio incalculable de preservar un linaje en el aislamiento era el sufrimiento visible de sus hijos, la negación de su elección y la perpetuación de un destino marcado por la fragilidad. Sus palabras no solo rompieron el silencio, sino que abrieron una profunda herida, revelando la verdad más cruda y humana de ese legado ancestral. La asamblea no concluyó con una victoria rotunda ni una condena unánime. El rostro de don Ricardo, pétreo e inquebrantable, se mantuvo firme, defendiendo el orgullo de su estirpe y la pureza de sus costumbres ante lo que él veía como una intromisión foránea. Sin embargo, el silencio de la comunidad se había roto irrevocablemente. Las palabras temblorosas pero firmes de Isabel, unidas a los datos cautelosos del doctor Navarro, sembraron una semilla de duda y de esperanza. Algunas madres, con los ojos húmedos y los labios apretados, se acercaron discretamente al médico, pidiendo los folletos que antes habían rechazado, sus miradas furtivas un testimonio silencioso de una nueva inquietud. El muro de hermetismo no se derrumbó, pero se resquebrajó, permitiendo que la luz de la información comenzara por fin a colarse en Santa Cruz del Monte. El legado de este encuentro no fue una solución mágica, sino el inicio de un proceso lento y doloroso. Isabel, aunque no abandonó inmediatamente su hogar, encontró en Sofía una mentora y una aliada. Juntas, en la intimidad de las noches, la joven comenzó a estudiar, devorando libros y aprendiendo sobre un mundo más allá de los campos de agave, preparándose para forjar un destino diferente al que le había sido preescrito. Su historia se convirtió en un faro para otras mujeres del caserío, un susurro de esperanza que se extendía de boca en boca, animando a algunas a cuestionar, discretamente, las tradiciones. El doctor Navarro, por su parte, continuó su labor, ofreciendo su ayuda y conocimiento, consciente de que el cambio no se impondría, sino que germinaría desde dentro, con paciencia y empatía. La historia de Santa Cruz del Monte, de Isabel, y de todas las mujeres silenciadas en sus rincones, es un reflejo de muchas realidades en México, donde la tradición y el aislamiento chocan con el derecho fundamental a la salud y a la información. Es un recordatorio de que los secretos, por muy arraigados que estén, siempre buscan la luz. El valor de Isabel no solo rompió el silencio en su pueblo, sino que nos invita a todos a mirar con empatía las complejidades de nuestra propia cultura. Si esta inmersión en un legado ancestral te ha conmovido y te ha hecho reflexionar sobre el precio invisible de la identidad, *** déjanos un me gusta y suscríbete para no perderte nuestras próximas historias, tan impactantes y necesarias como esta, para seguir rompiendo juntos el silencio. ***.